Hola, bienvenidos a este tercer episodio de esta serie que hemos titulado Semana Santa. Estamos siguiendo el recorrido del Señor Jesús, el recorrido de lo que es la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte y su resurrección. En este día vamos a este tercer episodio donde vamos a ver cómo el Señor tiene una confrontación con los religiosos judíos. Esto que estuvo presente durante todo su ministerio y en esta última etapa se hace mucho más evidente porque ahora el Señor está en Jerusalén, en el lugar mismo, el epicentro de la religión judía. Así que va a tener una confrontación directa con estos grupos religiosos de su época, llamemos fariseos, saduceos, escribas. Y bueno, dentro de los saduceos ustedes saben que están los sacerdotes. Entonces, partiendo en el capítulo 21, en la primera confrontación, más bien el Señor va a hablar acerca de las parábolas, porque los religiosos están expresando su rechazo hacia Jesús como el Mesías, y el Señor entonces le menciona tres parábolas para identificar esa actitud que ellos han tenido permanentemente, y actitud que finalmente ellos se dan cuenta a través de las parábolas que el Señor está hablando de ellos. La parábola de los dos hijos, estos hijos que el padre los envía a trabajar, envía a uno primero y dice no voy a ir, y luego va, y el segundo a quien le dice ve a trabajar a la viña, y él dice sí voy, pero no va, y el Señor pregunta, bueno, ¿cuál de los dos creen ustedes que hizo la voluntad del Padre? Entonces ellos dijeron, bueno, el primero. Así que el Señor les dice, bueno, así será también con los publicanos y las rameras que irán delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan les indicó el camino y ellos se arrepintieron y fueron bautizados, y ustedes, viendo todas estas cosas, no se arrepintieron y no creyeron. Luego les presenta la parábola de los labradores malvados, estos hombres a quienes les arrendó, ¿cierto?, la viña, y el dueño se fue lejos, y cuando quiso recoger del fruto de la viña, cuando quiso sacar digamos los resultados de esa viña, envió a los jornaleros, más bien a sus obreros, representantes allí, para que sacaran de ese fruto, y ellos los hirieron y los mataron. Y eso ocurrió en varias oportunidades. Luego el dueño de la viña dice voy a mandar a mi hijo porque a él seguramente lo van a respetar, y los labradores malvados dijeron bueno, este es el heredero, así que démosle muerte y así nos quedamos con la heredad. Y el Señor les pregunta, porque hace inmediatamente la aplicación el Señor, y les pregunta ¿qué creen ustedes que hará con aquellos labradores, el dueño de la viña? Y le dijeron, bueno, a los malos destruirá sin misericordia y le arrendará la viña a otros labradores que paguen a tiempo. Entonces el Señor les presenta una escritura, les cita una escritura diciendo, ¿nunca habéis leído la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y ellos otra vez están oyendo, ¿cierto?, los principales sacerdotes y los fariseos, y entendieron que hablaba de ellos. Entonces estaban
ahí deseosos de echar mano sobre el Señor, pero no podían a causa de que el pueblo lo consideraba como un profeta. Y luego les presenta la tercera parábola, que es la parábola de las fiestas de bodas, donde el Señor habla de un hombre que hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados originalmente, pero ninguno de ellos quiso asistir. Cada uno buscó la excusa o tuvo su propio quehacer para poder evitar ir a la fiesta. Entonces el Señor dice, bueno, vayan por todos los lugares y traigan a todos los que están por ahí en las plazas, en los lugares. Y bueno, el Señor cuenta estas tres parábolas para identificar a este grupo religioso que se oponía, o a estos religiosos que se oponían al Señor. Estas parábolas, por cierto, no tendríamos mucho tiempo para dar una interpretación, pero el Señor está identificando claramente a quienes están con Él y quienes no están con Él. Y a continuación vienen tres preguntas o cuatro preguntas que surgen aquí. Lo primero que hacen los religiosos de esta época es que le preguntan, ¿cierto?, al Señor acerca del tributo, acerca del impuesto. Ellos dicen al Señor, bueno, ¿es lícito o debemos o no pagarle impuesto al César, ¿no?, a Roma? Y el Señor dice, bueno, ustedes lo único que están buscando, porque el Señor conocía el corazón de ellos, lo único que están buscando es tentarme, hacerme una trampa. Y el Señor les dice, bueno, muéstrenme la moneda con la que pagan el impuesto. Y les dice entonces el Señor de quién es la imagen y de quién es la inscripción en la moneda. Y ellos responden del César. Entonces Jesús dice, bueno, dad al César a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces dice que ellos, oyendo esta respuesta, se maravillaban y lo dejaron y se fueron. Claro, no lo dejaron para siempre, porque ellos tenían toda la intención de atrapar al Señor en alguna situación. Luego viene otro grupo, que es el grupo de los saduceos, para preguntarle acerca de la resurrección. Y claro, le presentan una historia bastante inverosímil respecto a 7 hermanos que se casan con la misma mujer, porque ya en Israel había una ley que el pariente más cercano debía levantar descendencia a la viuda. Y bueno, los 7 hermanos se casaron y murieron, y luego murió la mujer, y ellos preguntan de quién será la esposa en el reino de los cielos. Ahora, por cierto, esta es una pregunta tramposa también, porque los que preguntan eran los saduceos, que enseñaban que no había resurrección. Pero el Señor les dice, ustedes están errando porque ignoran, porque ponen a un lado las escrituras, y les da respuesta a esta pregunta que ellos habían hecho. Y dice el texto que oyendo esto la gente se admiraba de la doctrina, ¿no? En el pasaje anterior dice que los religiosos oyeron y se maravillaron y le dejaron, y ahora dice que la gente se admiraba de la doctrina. Luego viene otra vez a la carga el grupo de los fariseos y saduceos, y le preguntan al Señor, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Por cierto, ellos ya habían oído al Señor hablar acerca de la ley en el Sermón del Monte, habían escuchado la forma que el Señor le daba, la interpretación que el Señor le daba a la ley, diciendo, oíste que fue dicho,
o en otras palabras, ustedes han oído y han recibido la enseñanza, pero yo les digo. Entonces ahora ellos están seguramente pensando que el Señor va a decir otra cosa, no lo que realmente la ley decía. Y el Señor responde a esta pregunta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, el Señor hizo un resumen de toda la ley en el primer y segundo mandamiento para responder a esta pregunta que hacían estos religiosos. Y luego viene la cuarta pregunta que el Señor, ¿cierto?, le hace a los religiosos ahora. El Señor le hace esta pregunta a los fariseos, le dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron, como conocían la historia del hijo de David, como conocían la profecía también. Entonces el Señor los pone en un aprieto, porque ahora el Señor está preguntando. Antes las preguntas de ellos eran capciosas, ahora las preguntas del Señor son directas. Y el Señor les dice: bueno, ¿cómo es entonces que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra o a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y ahí entonces los mete en una encrucijada y nos termina diciendo el texto que nadie podía responder palabra, ni ninguno osó desde aquel día preguntarle nada más. O sea, el Señor pone en su lugar a estos que estaban estorbando la obra de Dios. Y esta confrontación va a terminar con una serie de sentencias, o como dice el texto, los ayes que el Señor da contra este grupo, que era más bien una piedra de tropiezo en el pueblo, y no les permitían, con todas su condición, digamos, de los paladines de la ley y de la moral, ponían tropiezo a aquellos que sí querían servir a Dios. Y entonces aparecen estos 7 ayes, ¿cierto? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El segundo ay dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El tercer ay dice: ay de vosotros, guías de ciego, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, les dice el Señor. El siguiente ay que expresa el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El siguiente ay dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Luego dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad están llenos de huesos
muertos y de toda inmundicia. Y finaliza el último ay del Señor contra este grupo religioso, diciéndoles: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Hermanos, todo este pasaje o toda esta situación de este tercer día está desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23, donde el Señor tiene este encuentro ahora directo con los religiosos y los describe exactamente en esta última parte, cuando Él menciona los ayes. Y para finalizar me detengo un momento en el último ay, donde dice que edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los profetas. El Señor está diciendo: ustedes se están haciendo sin querer, sin saberlo, cómplices de la muerte de todos aquellos que yo envié antes, y que también en una de las parábolas les presentó. Amados, nosotros estamos llamados no a poner piedra de tropiezo, no estamos llamados a rechazar la palabra de Dios, ni menos al Señor. Estamos llamados a ser fieles obreros de la viña del Señor. Estamos llamados a obedecer la palabra, a creer la revelación de la Escritura, palabra que es viva y eficaz, y estamos llamados a limpiarnos de toda especie de mal, de todo pecado que nos ponga en contra de la verdad de Jesucristo, a vivir una vida recta de santidad y no una vida religiosa, de apariencia religiosa, de apariencia de piedad. Así que en este tercer episodio nos encontramos con esta exhortación a ser parte del reino de Dios y no contradicción al reino de Dios. Si eres creyente, entonces debemos afirmar nuestra vida en la fe con la palabra de Dios y seguir al Señor y ser parte de su reino. Si no eres creyente, estás a tiempo para mirar al Señor, cambiar de naturaleza, nacer de nuevo, para ser un creyente en Cristo y no solo un religioso que se opone a la verdad. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en este día. Dios les bendice y nos vemos en el siguiente episodio.